Bien, ahí, en mi bella cocina. Entonces, a mí me gusta, yo creo que un poeta debe desarrollar aquella habilidad para hablar de lo que no sabe. Y es fundamental, porque el poeta tiene que ser creador de algo, ¿ya? El poeta puede inspirarse en algún libro, en alguna ciencia, en alguna literatura, en alguna corriente política, en alguna teología, ¿ya? Pero el, el poeta tiene esa capacidad creadora para poder exponer una ideología política o una teología de una manera tal vez entretenida, de una manera inspiradora, tal vez, bueno, de distintas maneras. Ahí viene la creatividad, en mi opinión, del poeta, esa creatividad para poder crear, ¿ya? Y la mayor habilidad, en mi opinión, de un poeta, si quiere desarrollarse como poeta, es hablar de lo que no sabe. Y de lo que yo no sé, y debe haber alguna información en internet o de parte de académicos con los que yo no simpatizo, porque no me gusta, no soy, soy no, contra academicista, es el rol, es el personaje del poeta. Hay poetas que se construyen como un personaje, ¿ya? Más que hablar de una función social del poeta, porque la función social, en mi opinión, es como tratar de introducirlo en un área de la sociedad que tenga un sentido, que tenga una cierta coherencia para un análisis social, ya sea económico, de clase. Yo creo que hay poetas de distinta procedencia, poetas pobres, poetas de clase media, eh, poetas ricachones también. Tuve la suerte de conocer a un empresario que le gustaba la poesía y escribía poemas. Le gustaban mucho los poemas de amor y él y sobre la familia, su vida, ¿ya? Entonces, el poeta no es, no, yo creo que no tiene una función social. Me cuesta creer que tenga una función social, ¿ya? Y creo firmemente que el poeta es un hombre libre, tiene que serlo. No, no se puede suscribir a una clase social. Puede a lo mejor defenderla, puede empatizar con una clase social, con un cierto grupo de personas, pero ser representante de una clase social a mí me perturba, porque el poeta, en mi opinión, debe ser libre, debe ser creativo. Y más que una función social, a mí me gusta el personaje de poeta. Hay poetas que se inventan un personaje, ¿ya? Y de los personajes que a mí me gusta es el poeta como Dios, el poeta que se convence de ser Dios, cree en su mente, en lo que escribe, en su imaginario, que es un Dios creador. ¿Y dónde está su principal creación? En los poemas. Ahí viven sus personajes, ahí viven esas emociones. Eh, y ahí viene la creatividad del poeta. ¿Qué tipo de Dios quiere ser? ¿Qué tipo de Dios quiere encarnar? O incluso un semidios, una semidivinidad. Entonces, yo me he puesto a jugar con eso en mi vida y también he conocido personas que también han jugado con aquella idea de ser Dios, pero el Dios de los cristianos o uno de tantos dioses, ¿ya?, que existen. Hay algunos que se inspiran mucho de las prácticas mágico-religiosas y prácticamente quieren ser semidioses, jugar con los dioses, quieren atribuirse la representación de ciertos dioses, o quieren realmente encarnar no tan solo dioses, quieren ser ángeles, ser el ángel que protege a las personas, a su familia, al ser amado. Como también está el poeta que quiere ser demonio, que quiere representar la voz del demonio. Eh, y en mi opinión, yo creo que es un juego muy entretenido aquello. Eh, Intentar ser Dios o el demonio. Sin embargo, requiere que el poeta que se dedique a jugar a este tipo de personajes con esos roles tenga claridad acerca de la realidad y de la ficción, del mundo que está creando en su mente. ¿Y por qué lo digo? Porque si vamos a encarnar a Dios, tenemos que tener claridad qué tipo de Dios vamos a encarnar y acerca de qué mundo, en qué mundo vas a crear como Dios.
Hay algunos que pierden la noción de la realidad cuando se la intentan de dar de poetas y se dedican al estudio. Entonces, sobre todo estudiantes de literatura que se afanan y quieren ser poetas o escritores y terminan derivando a otros temas o alimentando ciertas psicosis o paranoias, ¿ya? También hay personas con problemas ya psicológicos, con carencias emocionales que se van al tema poético y inconscientemente, sin saberlo, comienzan a llenar vacíos emocionales mediante narrativas que los entretiene, que los... pero eso tiene un efecto negativo, ¿eh? Y es de eso, yo no sé si alguien lo ha hablado, alguien habrá escrito, habrá que buscar información. Como digo, yo estoy hablando de lo que yo no sé, ni de lo que no he leído, ni de lo que me he informado. Entonces, creo que es relevante eso. Por lo mismo, tampoco puedo poner ejemplos. No te puedo colocar, este es un poeta que intentó ser Dios. Este es un poeta que quiere... No puedo hacer eso. No he leído lo suficiente, no he leído tanto. No sé si existen tantos poetas como para colocarlos en aquellos ejemplos. No sé tantos idiomas como para poder entrar en los mundos, en el mundo turcomano, de los países que hablan idiomas turcomanos. No me manejo en el idioma ruso o las lenguas eslavas como para indagar acerca de la poesía eslava, porque deben existir estos personajes conocidos o desconocidos, modernos o antiguos, y que están allí, y que es bueno hablar sin tener una prueba de aquello. Esa es la característica del poeta, hablar de lo que no sabe. Entonces, dentro de esa reflexión que yo estoy teniendo acerca del poeta Dios, o quien quiera jugar el rol de poeta ángel o poeta demonio, tener claridad acerca de qué tipo de ángel o qué tipo de demonio y qué características quiere desarrollar con eso, ¿ya? No tan solo para un tema performático, si le gustan las performances, ¿ya? Excesivas, ¿sí? Eh, pero yo encuentro sumamente entretenido. El otro tema que me gusta, el otro personaje del poeta, es el poeta profeta, que también tiene relación con el poeta Dios, ¿ya? Son conceptos que a mí me gustan porque a mí me gusta mucho la religiosidad, la espiritualidad. Se está enfriando la cocina, así que subí un poquito el calefactor. Entonces, me gusta jugar con eso, con el tema religioso, con el tema divina, espiritualidad. Me gusta mucho la espiritualidad y el profeta Dios, ¿ya? ¿Y qué va a profetizar, ¿ya? El poeta profeta, ¿ya? Va a predicar la palabra de Dios, va a predicar o ser un continuador de la palabra de algún profeta, o va a ser un predicador del diablo, del demonio, de las tentaciones. Entonces, si la idea es ocupar el demonio, el mal, como una fuente de inspiración para el poeta, insisto, hay que tener cuidado acerca de qué tipo de representante del demonio quiere ser como poeta. ¿Ya? Porque eso es relevante. ¿Ya? Si no tienes claridad de la realidad de la ficción, comienzas a envenenar tu mente con ideas que comienzan a intoxicarte y comienzan a dañar tu manera de pensar, de reflexionar y de ver la vida. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Eh, y el poeta profeta. Entonces, y es relevante esto la creatividad. O sea, voy a predicar la palabra de quién. O voy a profetizar algo como profeta. ¿De qué? Voy a profetizar la alegría, la felicidad venidera, la felicidad que se puede construir o que se puede vivir en esta vida, o voy a predicar acerca de un mundo venidero o de la existencia de una vida en un mundo espiritual al que todos vamos a llegar y al que debemos prepararnos para poder vivir bien y en plenitud, ¿ya? Entonces, esos son los desafíos del poeta profeta, del poeta que quiera ser Dios. Y también retomando esos dos temas y profundizando un poco más, creo que el poeta tiene que tener la capacidad, o debe desarrollar la capacidad, para inventarse un mundo, crear un universo. O sea, si es capaz de desarrollar ese mundo, entonces es un Dios y es un profeta de su propio mundo.
no el mayor desafío de un poeta, en mi opinión, que quiera desarrollar ese rol, es convencer a los demás o evangelizar, ya, a los demás de su propia palabra, convencerlos de que su mundo es el mundo real, es el mundo ideal. Y el otro rol o personaje que me gusta, y insisto, yo no he leído lo suficiente, no he investigado lo suficiente, pero que yo creo que son personajes que se pueden desarrollar. Yo trato de trabajar en aquello. Eh, es el poeta bufón. El poeta bufón. Entonces, el poeta bufón, en el contexto medieval, el bufón era el cómico de la realeza, del monarca, tenía una relación con el poder, ¿ya? Tenía un grado de poder, el bufón, pero era el único y él se reía del poder, ¿ya? Se reía del poder, podía burlarse de la corte, del clero, burlarse de los plebeyos, burlarse incluso del propio rey, y era prácticamente el único autorizado para hacerlo. Y el poeta bufón no era tan solo hacer reír a la corte y al rey con sus estupideces, tenía que desarrollar otras habilidades, habilidades consideradas circenses, ¿no? Malabares, hacer reír, con la mímica, con el gesto, con el cuerpo. Y también tenía que aprender cosas relacionadas con el ilusionismo, ¿ya? Eh, ser casi un mago, un ilusionista, jugar con los naipes, jugar con las esferas, hacer desaparecer cosas, entretener, cautivar, y relacionado con el poder. Entonces, el poeta bufón, tendría que ser aquel que tenga licencia para reírse del poder y que esté implicado en el poder. Ahora, poder de lo que conocemos nosotros, poder económico, poder político, ¿ya? Eh, Tal vez los comediantes, los humoristas contemporáneos vendrían a ser un poco de bufones, pero le falta el elemento poético, ¿ya? Porque hay muchos de esos comediantes que están involucrados con el poder, que tienen se han comprometido políticamente en algunos casos, o bien eh, tienen una inclinación política o una sensibilidad política, ¿ya? Que los vincula con el poder, pero no son poetas y tampoco son bufones, porque vinculados con el poder, los comediantes, humoristas actuales, gente que se dedica al stand-up y que está vinculado con el poder, estando vinculado al poder, no son críticos del poder, no realizan esa sátira y tampoco son poetas, pero podrían convertirse en poetas y podrían convertirse en bufones. ¿Mm? Y es totalmente válido, en mi opinión, y creo que sería entretenido. Eh, pero ya un poeta, que un comediante se vuelva poeta, tiene que saber hacerlo, en mi opinión. Porque el humor, si tú ves el humor en general, eh, en los medios de comunicación, en las redes sociales, YouTube, en todo, y dependiendo del humor, es un humor que se centra mucho en el sexo. Ya a veces, al menos en el humor chileno, sexo, más vulgar, agresivo. Entonces, ¿cómo hacer poesía de aquello? ¿Será posible? ¿Es posible hacer poesía de lo vulgar, de lo grosero? Entonces, ahí tenemos el desafío del poeta. Nicanor Parra podría ser el poeta bufón. Tal vez. Huidobro podría ser el poeta dios o el poeta profeta. Tal vez. Eh, pero bueno, ese es un tema que a mí me interesa mucho. Me gusta hablar de lo que no sé. Y bueno, eso sería por el momento.